monasterio de Helicon, en las montañas de Asia Menor, aproximadamente entre los años 480 y 500 antes de nuestra era. El viento apenas se atreve a cruzar su umbral de piedra. En el centro de la sala, un cuenco de cristal reposa sobre una losa cubierta de símbolos antiguos. Nadie sabe quién lo colocó allí, solo que, al tocarlo, el aire vibra con una nota tan pura que hace llorar incluso a los que no creen en nada. Los monjes decían que esa nota no pertenecía a ningún instrumento. Afirmaban que era el eco de un sonido primordial, el mismo que sostuvo al universo antes de que existiera la palabra. Una vibración tan perfecta que podía devolver la armonía a un cuerpo enfermo con solo resonar dentro del pecho. Los antiguos la llamaban la frecuencia del alma. Hoy, la ciencia la conoce como 432 hercios, la frecuencia en la que todo vibra en equilibrio con la vida. Durante siglos, los buscadores de sabiduría intentaron capturarla. La buscaron en templos, en fórmulas, en mantras, en la voz de los dioses. Pero solo quienes aprendieron a guardar silencio lograron escucharla. Porque esta frecuencia no se oye con los oídos, se siente con el alma. Y solo cuando la mente se apaga, el cuerpo recuerda su nota original. Lo que estás por escuchar no es un audiolibro, es una resonancia. Un eco que ha sobrevivido al tiempo porque nunca fue escrito para el papel, sino para el pecho. Cada palabra vibra en la misma frecuencia que respira el universo. Y si tu corazón se aquieta mientras escuchas, no es casualidad. Es porque algo en ti está recordando el idioma del silencio. Dicen que hubo un tiempo en el que los templos no estaban hechos de piedra, sino de silencio. En ellos nadie hablaba, nadie enseñaba con palabras. Los discípulos simplemente se sentaban alrededor de un maestro que permanecía en calma, y en esa quietud todos sanaban. Dicen que hubo un tiempo en el que los templos no estaban hechos de piedra, sino de silencio. En ellos nadie hablaba, nadie enseñaba con palabras. Los discípulos simplemente se sentaban alrededor de un maestro que permanecía en calma. Y en esa quietud todos sanaban. El aire, cuentan, tenía una vibración distinta. Era tan denso y tan lleno de presencia que bastaban unos minutos para que el cuerpo recordara algo que había olvidado, su propio ritmo interior. Los más sensibles decían escuchar una música sin sonido, un pulso invisible que atravesaba las paredes y el pecho al mismo tiempo. De ese templo ya no queda nada, solo un pergamino sin nombre, hallado siglos después, con una única frase grabada en su superficie. Cuando la palabra cesa, comienza la medicina del alma. Nadie supo quién escribió esa oración, pero quienes la leyeron aseguran que no fue escrita por una mano humana. Era como si alguien hubiera logrado traducir al lenguaje de la tierra un conocimiento demasiado antiguo para ser pronunciado. Durante generaciones, los sabios intentaron descifrar su significado. Algunos pensaron que se trataba de una técnica de meditación perdida, otros que era una metáfora espiritual. Pero quienes comprendieron su esencia supieron que no era ninguna de las dos cosas. El silencio del que hablaban no era ausencia de sonido. Era una frecuencia, una vibración tan pura que al tocar el alma la reorganiza sin esfuerzo. Y aunque parezca algo lejano, ese silencio no está en templos antiguos ni en libros olvidados. Está dentro de ti. Solo que lo has cubierto con tanto ruido, pensamientos, exigencias, voces, pantallas que ya no recuerdas cómo escucharlo. El cuerpo lo percibe antes que la mente.
Por eso el cansancio no siempre proviene del esfuerzo físico, sino del exceso de palabras. Y el alma no se enferma por lo que calla, sino por lo que no se atreve a escuchar. Vivimos en un mundo lleno de sonido, pero hambriento de silencio. Corremos detrás de respuestas y olvidamos detenernos para oír las preguntas. Sin embargo, llega un instante, siempre llega en el que algo dentro de ti se cansa de buscar. Y cuando eso ocurre, comienza la verdadera escucha. No es un llamado externo ni una voz misteriosa. Es un leve vacío en el pecho, un suspiro sin causa aparente, una sensación de querer estar a solas, sin saber por qué. Ese es el llamado del silencio. Y si estás aquí, escuchando estas palabras, no es casualidad. El silencio no llama a todos, solo a quienes están preparados para dejar de hablar y comenzar a oír. Cuando respondes a ese llamado, la sanación empieza. No porque hagas algo, sino porque por primera vez dejas de interferir con lo que ya estaba ocurriendo dentro de ti. El cuerpo nunca grita al principio. Comienza con un susurro, una incomodidad leve, una respiración que se interrumpe, un músculo que se tensa cuando algo o alguien no vibra con la verdad. Pero, como vivimos inmersos en tanto ruido, esos pequeños avisos suelen pasar inadvertidos. Y el cuerpo, al no ser escuchado, repite su mensaje una y otra vez, cada vez con más intensidad. Primero aparece el cansancio, luego el dolor. Y si aún no prestas atención, llega la enfermedad. No como castigo, sino como el último intento del alma por comunicarse a través de la materia. Las antiguas tradiciones enseñaban que el cuerpo no era una máquina, sino un instrumento. Cada órgano es una cuerda, cada emoción una nota y cada pensamiento una vibración que puede afinar o distorsionar la armonía del conjunto. Pero olvidamos escuchar su melodía. Nos desconectamos de su lenguaje cuando comenzamos a exigirle más de lo que puede dar. Cuando lo tratamos como una herramienta que debe obedecer, en lugar de un ser vivo que intenta dialogar. Le pedimos rendimiento, belleza, control, pero casi nunca atención. Escuchar no es un acto mental, es una forma de amar. Y cuando amas en silencio, el cuerpo lo sabe. Responde con alivio, con descanso, con equilibrio. Porque el cuerpo, en realidad, siempre ha sabido cómo sanar. Solo estaba esperando que volvieras a escuchar su voz. Si observas con calma, notarás que el cuerpo no se enferma al azar. Responde con precisión a cada conflicto interior. Cuando fuerzas una sonrisa que no sientes, los músculos del rostro se tensan. Cuando reprimes el llanto, el pecho se cierra. Cuando sostienes el miedo durante demasiado tiempo, el abdomen se endurece. Y cuando callas lo que el alma necesita expresar, la garganta se contrae. No lo hace para castigarte, sino para recordarte que algo en ti ha dejado de fluir.
Cada síntoma es una forma de lenguaje, una carta vibracional que el alma le envía a la mente. No dice me duele, dice escúchame. No pide medicinas, pide presencia, porque el cuerpo no necesita que lo repares, necesita que lo comprendas. El silencio interior no es inmovilidad, es comunicación pura. Cuando dejas de llenar el espacio con ruido mental, el cuerpo por fin puede hablarte. Su ritmo cardíaco se equilibra, la respiración se hace profunda, la temperatura se estabiliza, todo vuelve a su centro. Es el lenguaje original de la vida recordándose a sí misma. Los sabios del templo del silencio decían que la primera medicina no era una hierba, ni una oración, ni una técnica. Era la atención silenciosa. No hacían diagnósticos, no recetaban fórmulas, simplemente se sentaban frente al otro, escuchaban su pulso y permanecían ahí, sin juicio, hasta que ambos comenzaban a vibrar en el mismo compás. Y cuando eso ocurría, la enfermedad se disolvía como la niebla frente al sol. El cuerpo es el mensajero más fiel del alma. Nunca miente. Y aunque el ruido del mundo intente silenciarlo, él seguirá hablando con la paciencia de quien sabe que será escuchado, tarde o temprano. Aprender a escuchar el cuerpo es un acto de amor. Un amor silencioso, sin exigencia, sin prisa. Porque el cuerpo sana cuando se siente comprendido y florece cuando lo tratas con ternura. Dicen que la voz es el primer instrumento que el ser humano olvida afinar. Hablamos sin escuchar, pronunciamos sin intención, repetimos sin conciencia, llenamos el aire de palabras, pero pocas veces dejamos que una palabra nazca del alma. Y sin embargo, cada sonido que sale de tu boca es una vibración que el cuerpo obedece. No importa si lo dices en voz alta o en silencio, tus células escuchan. Cuando repites no puedo, tu energía se apaga. Cuando dices estoy cansado, tu respiración se acorta. Pero cuando pronuncias gracias, aunque sea en un susurro, algo en tu interior se reacomoda. El cuerpo reconoce esa frecuencia y responde. No lo vemos, pero cada palabra viaja más allá del oído. El aire solo es el vehículo. Lo que la impulsa es la intención. Por eso hay voces que hieren y voces que sanan, aunque digan las mismas palabras. El poder no está en el sonido, sino en la vibración que lo habita. Los antiguos sabios decían que la voz humana era un puente entre el cielo y la tierra. Que hablar era un acto sagrado, porque el verbo traduce lo invisible en visible. Antes de hablar, ellos guardaban silencio. Esperaban que la mente se aquietara, que el corazón se abriera, y sólo entonces dejaban salir la palabra. Sabían que una palabra impura podía alterar la armonía del cuerpo, y que una palabra nacida del alma podía devolver la salud a quien la escuchara.
En los monasterios más antiguos existía una enseñanza olvidada. Antes de curar con hierbas o con manos, el maestro debía curar su voz. Porque toda palabra que no vibra en coherencia se convierte en ruido. Y todo ruido es una forma de desequilibrio. Se cuenta una historia que los monjes del desierto solían narrar. Una madre cantaba a su hijo enfermo cada noche durante semanas. No conocía oraciones sagradas ni técnicas curativas, solo cantaba su amor, sin miedo y sin expectativa. Cuando el niño sanó, los sabios no encontraron explicación. Ella simplemente dijo: «No lo curé, solo le recordé con mi voz que no estaba solo». Esa frase encierra un misterio profundo. El cuerpo se sana cuando se siente escuchado. Y la voz es el eco del alma que lo abraza. La voz humana tiene poder porque es el sonido del alma encarnada. Cuando hablas con verdad, el universo responde. Cuando mientes, la voz tiembla, el tono se quiebra, la energía se debilita. Y cuando callas lo que tu alma quiere decir, la garganta se cierra como una puerta. Por eso, cada vez que una persona enferma de la voz no pierde sonido, pierde autenticidad. Hablar desde el alma no es un don, es una práctica. Requiere pausar antes de responder, dejar que el silencio te atraviese. Y solo entonces permitir que la palabra nazca limpia, sin la interferencia del miedo ni del ego. Una palabra nacida del silencio no hiere. Lleva dentro la frecuencia de la verdad. No necesita volumen ni fuerza, porque su poder no está en los decibelios, sino en la pureza de su vibración. Una sola palabra pronunciada con amor puede cambiar la dirección de un destino, mientras que 1000 frases dichas sin presencia se disuelven en el aire sin dejar huella. Si pudieras oírte como el universo te oye, comprenderías el alcance de tu voz. Cada sílaba crea una forma en el aire, una geometría invisible que reorganiza la materia. Y esas formas, aunque no las veas, te construyen o te deshacen. Por eso los sabios hablaban poco. Sabían que cada palabra altera el equilibrio del mundo. Hablar con el alma es en realidad una forma de oración. No se trata de decir cosas bonitas, sino de permitir que el alma respire a través de la voz. Cuando eso ocurre, la palabra deja de ser sonido y se convierte en energía viva. Por eso las antiguas escuelas de sonido decían que el verbo era un hilo directo entre el mundo espiritual y el físico. Y cuando ese hilo vibra en coherencia, todo lo que toca vuelve a su nota justa. La voz, entonces, no debe usarse para convencer ni para imponerse, sino para armonizar la vida que te rodea. El universo responde a la vibración de tu voz más que a tus pensamientos. Y la vibración más pura que puede habitar en ella es la intención amorosa. Cada vez que hablas con sinceridad, tu voz se convierte en medicina. Cada vez que bendices en silencio, creas orden. Y cada vez que agradeces, elevas la frecuencia del mundo.
No necesitas aprender a hablar mejor. Necesitas aprender a callar mejor. Porque del silencio correcto surge la palabra correcta, y de la palabra correcta la sanación. El silencio no es vacío. Es una presencia tan profunda que lo llena todo. Durante años, muchos buscaron respuestas en libros, templos y palabras de maestros, hasta que comprendieron que lo que buscaban no se enseñaba, se escuchaba. El silencio no se aprende, se recuerda. Y cuando lo recuerdas, algo dentro de ti se acomoda, como si el alma regresara a casa después de un largo viaje. Los antiguos decían que el silencio era la voz de la divinidad antes de convertirse en sonido. No se referían al silencio del miedo ni al del aislamiento, sino a ese silencio vivo que respira, que vibra, que contiene todas las respuestas sin pronunciar ninguna. Al principio, el silencio duele. Cuando el ruido del mundo se apaga, emerge el ruido interior. Los pensamientos se multiplican, el cuerpo se impacienta, la mente grita buscando distracción. Pero no es el silencio lo que incomoda. Es todo lo que habita en ti cuando ya no hay nada con qué distraerte. Sin embargo, si permaneces ahí un poco más, sin huir, si respiras dentro de esa incomodidad y no intentas llenar el vacío, algo empieza a cambiar. El ruido mental se convierte en un murmullo lejano. Las emociones dejan de ser tormenta y se vuelven corriente. Y lo que queda no es ausencia, sino una vibración suave y constante. Una frecuencia que no proviene del cerebro, sino del alma. Esa vibración es tu nota original. Y solo en silencio puede escucharse. Muchos creen que el silencio es una pausa entre sonidos, pero los sabios sabían que ocurre lo contrario. El sonido es apenas una pausa entre dos silencios. Todo nace del silencio y todo vuelve a él. Las estrellas, los cuerpos, los pensamientos, las palabras, todo regresa al mismo lugar de donde vino. Ese espacio invisible donde la existencia descansa. Por eso, cuando el alma está herida, no necesita más palabras, necesita menos. Necesita reposar en ese espacio donde ya no hay exigencia de entender, porque en el silencio el cuerpo se repara solo. El sistema nervioso desciende. Las células escuchan. Y la energía se reorganiza sin esfuerzo. El silencio es la medicina de lo invisible. No sana porque actúe, sana porque detiene todo lo que impide que la vida fluya. Suspende el conflicto, apaga a la mente. Y en ese vacío fértil, la armonía regresa como una ola que vuelve a tocar la orilla. Los antiguos maestros decían que cuando un sabio te miraba en silencio, no te observaba, te escuchaba. Escuchaba lo que tu cuerpo decía sin palabras,
lo que tu energía gritaba sin voz. Y con su presencia recordaba a la tuya cómo volver al equilibrio. El silencio es contagioso. Cuando alguien lo sostiene, todo a su alrededor comienza a resonar en esa misma frecuencia. Por eso, cuando logras encontrar ese punto dentro de ti, ese espacio sin forma ni pensamiento, no necesitas hacer nada más. El universo escucha por ti, pero el silencio, cuando se vuelve real, no siempre trae paz. A veces lo primero que muestra es el dolor que habías escondido bajo el ruido. Por eso muchas personas le temen, porque en su quietud, todo lo que fue reprimido empieza a hablar. Las emociones no desaparecen con el tiempo. Se transforman en vibraciones que buscan salida. Lo que no se expresa se imprime en el cuerpo, como si cada sentimiento no vivido dejara una huella esperando ser reconocida. He visto cuerpos endurecidos por años de rabia no dicha, sonrisas cansadas de sostener tristeza antigua, miradas apagadas no por falta de luz, sino por exceso de autocontrol. Sentir no es debilidad. Debilidad es fingir que no sientes. Cuando el alma termina de llorar, lo primero que aparece no es la felicidad. Es el silencio. Un silencio diferente, suave y pleno, en el que algo invisible comienza a despertar. Y dentro de ese silencio, casi como una brisa que no se ve pero se siente, surge una vibración muy sutil, la gratitud. No es la gratitud que repite frases aprendidas, ni la que se esfuerza por encontrar algo positivo en medio del dolor. Es otra cosa. Es una expansión natural del corazón cuando deja de resistirse a la vida. Un reconocimiento silencioso que no necesita palabras, porque entiende que todo, incluso lo que dolió, tuvo un propósito en el viaje del alma. La gratitud no se piensa, se siente. No nace en la mente, sino en el pecho. Es una corriente cálida que atraviesa el cuerpo y lo ablanda, como si cada célula recordara que está viva. Y en ese instante el alma deja de luchar. He visto cuerpos enteros relajarse en presencia de la gratitud. He visto heridas que el tiempo no pudo cerrar sanar de pronto, no por un remedio, sino por la aceptación profunda que la acompaña. Porque donde hay gratitud, el cuerpo deja de defenderse. El miedo se disuelve, la rigidez cede, y la vida vuelve a fluir con la naturalidad del río que encuentra su cauce. El miedo contrae, la culpa apaga, la gratitud abre. Es la frecuencia que restablece el puente entre el alma y la materia, la melodía que devuelve coherencia al cuerpo. Un monje decía que el universo no se comunica con palabras, sino con gratitud. Y tenía razón. Toda energía responde al reconocimiento. Lo que agradeces se expande. Lo que ignoras se endurece. Cuando agradeces sinceramente, sin pedir nada a cambio, tu campo energético se transforma por completo.
Las células liberan tensión, el corazón recupera su ritmo natural, la respiración se hace profunda y tranquila. Es como si el cuerpo dijera: ya estamos a salvo. No hace falta agradecer por cosas extraordinarias. A veces basta con cerrar los ojos y decir en silencio: estoy vivo, y dejar que esa frase resuene dentro de ti hasta sentirse real. Ese simple pensamiento puede cambiar toda tu frecuencia. La gratitud no niega el dolor. Lo abraza, lo transforma y lo eleva. A través de ella, el alma comprende que cada experiencia, incluso la más difícil, fue una nota más en su sinfonía. Por eso los sabios agradecían también por sus pérdidas, porque sabían que nada se pierde cuando se aprende a ver desde el alma. El agradecimiento no es una reacción, es una elección vibracional. Cuando eliges agradecer, eliges el nivel de conciencia en el que deseas permanecer. Y todo lo que no resuene con esa vibración simplemente empieza a caer. La gratitud no pide, no exige, no espera, solo reconoce. Reconoce el misterio, la vida, el instante presente. Y ese reconocimiento es medicina pura. Los antiguos templos del silencio tenían una inscripción grabada en piedra que decía: donde vibra la gratitud, el alma recuerda quién es. Ese recuerdo, ese instante en el que sabes que estás vivo y que todo tiene sentido, es la verdadera sanación. La gratitud no te lleva al pasado ni al futuro. Te devuelve a la hora, al único lugar donde la vida realmente sucede. Y en ese presente silencioso, el alma sonríe, porque por fin ha recordado que todo, absolutamente todo, fue amor disfrazado de experiencia. Todo lo que existe emite una nota. No hay silencio absoluto en el universo. Incluso las estrellas, aunque parezcan inmóviles, cantan en frecuencias que el oído humano no puede percibir. Tú también lo haces. Cada pensamiento, cada gesto, cada respiración produce una vibración que el universo escucha. Y cuando ese sonido se aleja de su tono original, aparece el desequilibrio que llamamos enfermedad. No estás roto, solo estás desafinado. Y afinarte no significa cambiar lo que eres, sino volver a vibrar con aquello que siempre fuiste, antes de que el ruido del mundo te desviara. Tu alma tiene una nota única. Nadie más vibra igual que tú. Y el silencio, ese silencio que tantas veces evitaste, es el único lugar donde puede escucharse. Allí no hay esfuerzo, no hay técnica, solo presencia. Una quietud tan profunda que todo se ordena sin que tengas que hacer nada. Cuando la mente calla, el alma canta. Y cuando el alma canta, el cuerpo sana. Esa es la medicina olvidada, recordar tu nota y sostenerla sin miedo. No importa cuánto ruido haya afuera,
Basta con regresar una y otra vez a ese sonido interior que nunca te ha abandonado. No lo busques en templos, ni en libros, ni en maestros. Está en ti, esperando a que te detengas lo suficiente para escucharlo. Cuando lo encuentres, no necesitarás más palabras. El silencio te hablará con la claridad de una voz antigua y entenderás que la verdadera sanación no llega cuando cambias tu vida, sino cuando recuerdas quién es el que la está viviendo. Respira, escucha, permite que tu alma suene, porque mientras exista silencio dentro de ti, nada está perdido. Y si este mensaje resonó en lo más profundo de ti, si sentiste esa vibración silenciosa que solo el alma puede reconocer, entonces estás listo para dar el siguiente paso en este camino interior. En los templos ocultos del Himalaya, los monjes guardan una enseñanza milenaria sobre otro de los grandes misterios de la vida, el agua. Ellos descubrieron que el agua no solo fluye, sino que escucha, que cada gota es un espejo de la conciencia, capaz de almacenar emociones, palabras y pensamientos, y de devolvernos aquello que vibramos en secreto. Así como el silencio sana al alma, el agua sana al cuerpo, porque ambas comparten el mismo lenguaje, la vibración pura. Si deseas comprender cómo el agua puede recordar tus emociones, cómo transforma la energía del pensamiento en materia, y cómo los monjes del Himalaya utilizaron este conocimiento para despertar la curación interior, entonces te invito a continuar este viaje. Hazlo en el siguiente video. El secreto del agua de los monjes del Himalaya. Porque el silencio te enseña a escuchar, pero el agua te enseña a fluir